La clase de este día, que es el estudio número 26, dice de esta manera, el título, dice la fidelidad que agrada a Dios. Amén. Y el versículo de aureo, como dice en el libro, o de memorizar, dice de esta manera, entonces os los volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3, versículo 18. Como digo, este libro, lo que es el libro de Malaquías, es el último libro en el Antiguo Testamento y en sí es el último de los profetas menores, y Nehemías es el libro de los últimos de los libros históricos, a pesar de que estaban juntos, pero se cree que el libro de Malaquías fue el último en sí escrito, y luego fue, y también Nehemías, que es de los libros históricos, amén. Y me voy a ir a los objetivos rápidamente, que son, como digo, son tres, y el primero es de saber que Dios reprende a su pueblo y le advierte de las consecuencias de su pecado. Ese es el primer punto que vamos a ver, amén. El segundo es comprender que Dios premia a quienes le sirven. Esa es la segunda. Y la tercera, servir y obedecer a Dios con fidelidad y entusiasmo, que son dos cosas muy importantes, amén. Y el pensamiento central de la misma manera, antes que llegue, me voy a ir al pensamiento central y luego me voy a regresar a esto, a la historia, ¿ok? Pensamiento central dice, Dios no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. En otras palabras, Dios nunca se queda con las manos cruzadas, puedo decir yo, o en aquel día Dios no los va a recompensar por servirle a Él o por obedecerle o serle fiel. Sí, recordemos que el Señor lo dijo, y aún los apóstoles lo decían, Pablo decía de la misma manera, he peleado la buena batalla de la fe y me espera ahora la corona de la vida. Cristo también dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para darle a cada quien según como haya hecho. Amén. También dijo en una parábola, si no me equivoco, que dice, mi siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Miramos que en todo Dios premia a sus hijos que le sirven y le obedecen. Amén. La enseñanza dice que el cristiano es un especial tesoro ante los ojos de Dios, pero si le obedece y le sirve. Amén. Y lo vamos a ver en unos versículos más adelante, pero mientras ahora sí me regreso a lo que es la historia, ¿ok? Porque les quiero mostrar algo en lo que es, que creo que todos ya más o menos, creo que ya se nos quedó esta historia, y qué bueno, es lo que en sí como maestros queremos que se nos quede. Recordar que lo que era el reino de Judá fue llevado cautivo por Babilonia por 70 años. De esos 70 años regresan a lo que es Israel, a reconstruir el templo, y en eso fue lo que vimos el libro de Ageos y el libro de Zacarías. En el libro de Malaquías ya tenían los israelitas como unos 100 años de que habían regresado de lo que era el cautiverio. Ya tenían el templo hecho. En esto estaba estudiando y nunca pude dar en sí, claramente, como digo, son libros muy antiguos, de que si los muros ya estaban hechos por Nehemías o todavía no. Pero lo que sí se sabe es que el templo sí ya estaba hecho. El pueblo de Israel ya tenía 100 años viviendo, y aquí es donde el libro de Malaquías es escrito. Y viéndolo históricamente, que me voy a pasar al siguiente. Después del libro de Malaquías, yo creo que todos hemos escuchado esto, hermanos, hay un silencio más o menos de unos 400 años, silencio profético, ¿ok? En lo que es Israel. Hay unos 400 años de silencio, y de ahí usted lo mira, el que dice NT significa el Nuevo Testamento. Desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio, amén. Ahora sí me voy a ir a lo que es la introducción. Les voy a leer la introducción un poquito antes, mi hermano, y lo que significaba el nombre de Malaquías, antes de pasarme al punto número 1. El nombre de Malaquías, o del profeta Malaquías, significa mi mensajero. Eso es lo que significa el nombre, ¿ok? Mi mensajero, lo que es Malaquías. Y el libro de Malaquías fue escrito entre los años 450 a 400 años, por eso dijo de esos 400 años de silencio antes de Cristo. El lugar que se cree que fue escrito el libro de lo que es Malaquías, se cree que fue en Jerusalén. Amén. Otra de las cosas que le quiero decir es que el término usado para los profetas en el Antiguo Testamento era ser llamar o ser llamado. Eso es lo que significaba el nombre profeta, llamar o ser llamado. Y en sí yo pienso que el más cerca va a ser llamado. El nombre profeta significa ser llamado, y la única razón era
para llevar lo que Dios le había revelado para que le dijera a su pueblo. Ese era el trabajo de los profetas, de llevar lo que Dios le había revelado a ellos, y por eso era que significaba el nombre llamar. Y en sí era un trabajo, no crea, hermano, que se escucha bonito, de decir, no, qué lindo lo que los profetas hacían, Dios les revelaba algo, y iban y se lo decían a su pueblo, pero también había, como dice en enseñanza, tenían que ser obedientes, tenían que mantenerse en obediencia, no era de que todo lindo y bonito y ellos podían hacer lo que querían, no, tenían que ser hombres que se mantenían y obedecían a Dios de la misma manera, amén. Y lo otro es que lo que era Malaquías fue contemporáneo de lo que era Nehemías, al igual que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento. Malaquías tuvo una personalidad que se evidenció en la manera como protestó contra la falsa religión, la injusticia social y la conducta pecaminosa del pueblo. Viéndolo bien en Malaquías, hermano, lo que quiere decir esto es que tenía un carácter fuerte. No era un profeta que llegaba como lo que lo hizo el profeta, ¿cómo se llamaba? Naam con David, que llega con una parábola. No, él llegaba exacto con lo que Dios le decía. Podemos recordar también lo que era Isaías y Jeremías. Eran hombres que tenían un carácter fuerte y hablaban lo que Dios les decía, como dice un dicho, creo que esto es de México, sin pelos en la lengua. Lo decían claro como era, no andaban con rodeos, en otras palabras. Ellos decían lo que Dios les decía, ellos iban y lo decían, no importando las acechanzas de los enemigos, no importando también que el pueblo le dijera, ¿sabes qué? Si tú profetizas más así, te vamos a matar. Y decían, no importa. Ni aún en lo que es Isaías, Jeremías de la misma manera, sufrieron por llevar la palabra de Dios. No crea que todo era, como dicen, color de rosa. Los apóstoles, pasándolos al Nuevo Testamento, también sufrieron por hablar la verdad. Amén. Lo siguiente que podemos ver también, que también no solamente hablaba al pueblo de Israel, sino que su enfoque principal fue a los sacerdotes. Recuerde, ya tenían 100 años de que habían regresado, los sacerdotes ya estaban haciendo su trabajo nuevamente, pero había un problema, que no lo estaban haciendo como debían. Y Malaquías va y les dice, ¿saben qué? Ustedes no están honrando, y esto lo pueden ver, hermano, si usted lo quiere estudiar más, ¿okay? Más a fondo, Malaquías capítulo 2, sabe que lea todo el libro de Malaquías. Y les dice, ¿saben qué? Ustedes me están deshonrando a mí. Dice, al Padre los hijos los honran. ¿Dónde está mi honra? Si yo soy Señor de la misma manera, ¿dónde está mi temor? Y de esa manera no le estaba hablando al pueblo, sino que le estaba hablando a los sacerdotes que estaban descuidando el trabajo como sacerdotes que tenían que hacer. Y también para él, lo que era como le dijera, el trayecto, lo que hacían para Dios, era una hipocresía, porque no lo estaban haciendo como era. El pueblo de la misma manera. Y otra de las cosas que le quiero decir antes que se me olvide, el libro de Malaquías está dividido en 6, ¿cómo se dice la palabra? No quiero decirlo otra porque se escucha mal, afrentaciones. Se divide en 6. La primera, que Dios dice, yo los amo a ustedes. Y el pueblo de Israel dice, ¿cuándo los has amado a nosotros? ¿Dónde se puede comprobar que tú nos amas? Y él dice, cuando escogí a Jacob en vez de Esaú. Cuando lo saco de Egipto, donde estaban en servidumbre por 400 años, y se les olvida a ellos también que hace 100 años Él también los liberó del cautiverio, que estaban por 70 años en Babilonia, y dicen, ¿cuándo los has mostrado el amor? Y nosotros podemos decir, el mundo lo dice, cada vez que uno le dice, Dios te ama, dice, ¿dónde ha mostrado Dios su amor? ¿Cómo sabes tú que Dios me ama? Y lo que primero que nosotros decimos es, envió a su Hijo a morir por ti. Ahí se muestra el amor, pero muchas veces ni aún la iglesia se nos olvida y actuamos como el pueblo de Israel y decimos, no, yo no puedo ver el amor de Dios. Pues recordemos, Él lo mostró en completo dando a su Hijo por nosotros, amén. La segunda parte que se divide el libro, la segunda afrenta que tiene, es que el pueblo se estaba dando en divorcio. Los hombres estaban dejando a sus mujeres por casarse con mujeres más jóvenes o mujeres inconversas, hablando no israelitas. Y el Señor les dice, ¿dónde yo les mandé que ustedes nomás pueden dejar a sus esposas y irse con otras? Dice, ustedes saben muy bien que yo detesto lo que es la palabra, déjeme buscarla aquí rapiditamente porque no lo quiero decir más, lo que es el repudio. Yo odio eso y lo que quiere decir es dar carta de divorcio. Esa es la segunda. La tercera es que el pueblo dice, Dios, tú eres un Dios injusto. Como se acuerdan donde yo enseñé el libro de Habacuc.
Él decía, tú eres un Dios injusto, ¿por qué no haces justicia? Esa era la tercera. La cuarta es que el pueblo se pone a que cuando ofrendaban, daban lo peor. Daban animales ciegos, el que estaba, como decimos nosotros en El Salvador, patojo, el que no tenía tal vez una pierna. Y ellos dicen, Señor, pero ¿en qué te estamos fallando? Y él dice, me están dando lo que no, ni un rey ni un príncipe lo recibiere. Y muchas de las veces, hermanos, yo creo que cuando ponemos esto de Malaquías, como que se junta otra vez como el libro de Habacuc a los tiempos que estamos viviendo ahorita. Todo es, Señor, Dios no los ama, no es un Dios de justicia, le damos lo mejor y nomás venimos el domingo, pero le damos lo mejor a Dios. Y el Señor dice, ¿en serio? Un día a la semana y es mucho. Cuando, eso es lo que le digo, el pueblo de Israel pensaba que le estaba dando lo mejor a Dios. Mas el Señor dice, me está dando partes, pedazos. Yo quiero todo. Y la realidad es como le dijeron, en los tiempos que estamos viviendo ahorita, hermano, es casi lo mismo. Y cuesta darle el tiempo a Dios. Le aseguro que le damos una hora más a un partido de fútbol, lo estoy diciendo por mí, una hora tal vez más a una película que leer la Biblia. Tal vez pasamos más, yo no sé, en las redes sociales más que buscarlo en oración. En serio, hermano, todo esto se pone en los tiempos de ahorita y el Señor dice, yo quiero que verdaderamente me sean un pueblo fiel. Y es lo que le estaba diciendo en el libro de Malaquías, yo quiero que me sean fieles. La palabra fidelidad es lo que significa. Y entonces la otra es que le estaban descuidando el templo, estaban descuidando la ley de Moisés, cuando la ley de Moisés les decía, ustedes me tienen que traer los diezmos de todo lo que siembren, de su ganado, de sus semillas, la tienen que traer. Y el pueblo decía, estamos en una pobreza, porque sí estamos pasando una pobreza, no te podemos dar. Los sacerdotes tenían que trabajar porque no le estaban dando nada. Y además los sacerdotes se iban mejor porque decían, ¿qué vamos a estar haciendo acá? No estamos recibiendo nada, el pueblo no busca de Dios, traen lo que nos sirve, ¿cómo nosotros vamos a poder comer de ahí? Se imagina un animal todo enfermo. Los sacerdotes no podían comer de esa carne. Y entonces de la misma manera, la última es que es la que estamos ahorita, ¿ok? Es en esta, que el pueblo de Israel tenía envidia de los injustos, o de los soberbios, o los pecadores, como usted lo quiera poner. Y ellos decían, de nada sirve, como decía el Salmo 73, de nada sirve buscar a Dios. De nada sirve que nosotros andemos, ¿cómo se dice?, humillados delante de Dios. Miren allá los ingratos, los pecadores y soberbios, injustos, tentan a Dios, son prosperados y Dios no trae justicia sobre ellos, o que creo que mejor lo vamos a ir con ellos. Y es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Ya le dije las 6 cosas que estaba pasando en el libro de Malaquías, amén. Y ahora sí vamos a entrar a lo que es el punto número 1. Objeciones de Dios contra su pueblo. Y el inciso A dice, por hablar palabras violentas contra Dios. Y para esto vamos a leer el versículo 13 del capítulo 3 y dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, diciendo el pueblo, ¿qué hemos hablado contra ti? Y lo que quiere decir todo esto, mi hermano, es que el pueblo de Israel, se imagina, después que habían hablado violentamente, porque sí lo habían hecho en todos los 6, como le decían, enfrentaciones que hicieron contra Dios, en todas eran violentos para hablar. Y una cosa, como dice el libro, mi hermano, una cosa es pensarlo. Un ejemplo, voy a ponerme yo hablando de yo. Si yo digo, no, Junior es flaco, feo, chaparro, un ojo lo tiene por un lado. Si yo lo digo, se escucha feo y esa persona se va a ofender y se va a sentir mal. Si yo lo pienso, como dice un dicho, corazón que no mira, corazón que no siente, si no me equivoco, algo así va. Pero la cosa es con Dios, que no solamente que lo digan, sino que lo piensen y Dios lo sabe, porque Él puede saber todos nuestros pensamientos. El pueblo de Israel, mi hermano, en los libros que se han estudiado, los eruditos bíblicos, dice que ellos no lo pensaban, lo decían. Y se cree que Malaquías, la razón que él escuchaba esto es porque Malaquías se mantenía en las calles, en las esquinas, se mantenía con el pueblo, se juntaba con ellos. Y él escuchaba estas palabras y decía, amén, no puedo creer que están hablando así. No puedo creer que hablen en contra de nuestro Dios de esa manera que están hablando, en decir que es un Dios injusto,
en decir que es un Dios que no es un Dios de justicia, que nunca nos ha amado, cuando Malaquías muy bien lo sabía que Dios sí lo había amado y que lo seguía amando de la misma manera. Amén. El problema espiritual se hacía más grave porque la gente expresaba verbalmente mal contra Dios. Una cosa, como digo, es pensarlo o sentir algo, pero otra cosa es mucho más seria decirlo y hacer las palabras ofensivas. Al hablar violentamente contra Dios, es un pecado serio por varias razones. El primero, porque se le atribuyen a Dios injusticias y atropellos. En otras palabras, se dice, Dios, tú no eres lo que estás diciendo que eres. Cuando nosotros decimos algo violento en contra de Dios, y siempre sucede, lamentablemente, mi hermano, siempre sucede donde nosotros estamos pasando algo. O Dios no los cumple un berrinche que nosotros queremos. Tal vez no nos dio la casa que queríamos, el carro que queríamos, el trabajo que queríamos. Y comenzamos a renegar con Dios. Y decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Cómo que no soy tu hijo, pues? Y el Señor dice, tal vez eso te iba a desviar. O tal vez eso no te conviene. Amén. De la misma manera el pueblo siempre se ponía en contra de Dios diciendo, pues, nosotros creemos que tú no eres un Dios de justicia y no creemos que eres el Dios de la misma manera como hablaste a los profetas. Hablando de los profetas que ya pasaron, Ageo, a los profetas antes de allí, Daniel, a lo que era Isaías y Jeremías de la misma manera. Habían promesas en esos profetas y ellos estaban esperando esas promesas de la misma manera y por eso es que decían, Dios, tú no eres un Dios de justicia y le ponían atropello. La otra cosa que tenía en lo que faltaba en el segundo lugar era que se le faltaba el respeto. Todo hablar áspero es una falta de respeto a nuestro Dios, o de esa manera tenemos que observar lo que decimos o lo que hablamos en contra de Dios. Y como dice el libro, y esto lo hablaba también el libro de Habacuc, que un poco se repite, pero lo quiero poner otra vez, mi hermano. Y lamentablemente han habido pastores, hermanos, que han quemado sus Biblias porque Dios supuestamente no les ha dado lo que ellos quieren. Otros hermanos siguen resentidos con Dios porque tal vez un ser querido se murió y ellos no querían. Y querían que Dios hiciera como dicen, como ellos decían. Y como digo, siempre que nosotros hacemos esto de faltarle respeto a Dios, o siempre que nosotros vamos en contra de Dios, es cuando estamos pasando por un momento gris y sentimos que Dios no está haciendo nada. Cuando estamos pasando tal vez por un momento de prueba, un momento de silencio, es cuando nosotros comenzamos a actuar de esa manera. Porque donde todo está bien, ¿qué vamos a decir contra Dios? Todo es aleluya, gloria a Dios, cantamos hasta de extra. Todo feliz, sí, en serio, estamos felices de la vida. Pero cuando estamos en el callejón, en el momento oscuro, no que estemos en pecado tal vez, sino en el problema, como lo fue Job, creo el mejor ejemplo. Job era un hombre justo, recto delante de Dios y temeroso de Dios. Él tenía por qué, puedo decir Dios, pero ¿por qué a mí? Estoy mejor que todos estos ingratos alrededor mío. ¿Pero por qué yo? Pero no, Job mejor decía, Dios dio, Dios quitó. Mira, si se fija la diferencia al pueblo que estamos viendo ahorita en el libro de Malaquías, a él en esos tiempos. Él decía, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el Dios de todos los tiempos. Ni aún le decían, ni aún venían a juzgarlo sus amigos falsamente, diciendo, hey Job, ¿qué has hecho? Ya dinos, hombre, ¿qué hiciste? ¿Por qué Dios te está castigando? Y Job se quedaba, ¿en serio? Me vienen a juzgar sin que Dios los mande, Dios les diga nomás de que ustedes piensan. Y una cosa que les quiero decir aquí, mi hermano, nunca vayamos a juzgar si nosotros no sabemos lo que está pasando. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento. No vaya a ser que nosotros en vez de levantarlo, lo tumbemos más. Porque Job no estaba haciendo nada malo. Y sus amigos no lo entendían. Que ni aún de último, si usted lee bien los capítulos de Job, Job tiene que orar por ellos. Y interceder por ellos para que Dios les perdone la iniquidad que ellos estaban haciendo. Entonces, lo que quiero decir con esto, mi hermano, una gran diferencia entre Malaquías, lo que estaba sucediendo, esta gente hablando violentamente a Job, mantenerse lo más humilde que pudo delante de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó después? Dios lo restaura y lo hace mucho más rico que antes. Y le da hijos de los que perdió, Dios le da y dice que las muchachas, sus hijas, dice que eran las más hermosas de todas. No habían que se compararan. Por eso de ahí me agarró el nombre Cecia, porque una muchacha hermosa, dice eso. Lo que le quiero decir es que tenemos que aprender, mi hermano, que en medio de la oscuridad, no importa qué difícil esté, no reneguemos. En serio, no vamos a hablarle cosas violentas a nuestro Dios, más decir, Dios, tú tienes control, confío en ti.
pongo mi vida en tus manos, pongo este problema en tus manos y seas tú tomando control. Y Dios dice, wow, mi hijo sí confía en mí. A mí no es una gran diferencia, amén, que digamos, no, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué mira tanto tiempo sirviéndote, tanto tiempo haciendo esto? Mejor ya no lo voy a hacer. Aquí tiro la toalla y me voy. Pasó por mí. No renegué, eso sí lo puedo decir. No renegué, no le dije Dios porque a mí, no. Pero sí me sentía decir, Dios, yo creo que ya no puedo seguir. Yo creo que esto no voy a poder superarlo cuando Dios decía, no te voy a hablar todavía, te voy a dejar, quiero ver. Y al final Dios viene, hermano, y me levanta y yo digo, men, qué torpe la verdad era yo, de no saber que Dios tiene el control de todo. Amén. Podemos entender aquí, hermanos, de que la gente estaba faltándole respeto a Dios, él lo estaba poniendo como un Dios injusto y atribuyendo cosas que ni aún no eran. Y lamentablemente es bien difícil que nosotros como humanos reconozcamos nuestra falla. En serio, es bien difícil. Le puedo poner un ejemplo, Adán y Eva. ¿Qué dijo Adán? La mujer fue la mujer que dice la serpiente y todo. Nadie tomó responsabilidad a Adán de decir, Señor, te fallé. Le hice caso más a mi mujer que a ti. Y la Eva no reconocer también, decir, Señor, yo también te fallé. Fue mi culpa, yo le hice caso a la serpiente, me engañó. David, cuando peca con la mujer creo él era el líder de su ejército, él no le dijo a nadie. Él lo hizo y, como dicen, se lavó las manos y pensó, Dios no se da cuenta. Viene el profeta Natán y no lo viene de un solo a juzgar, le pone una parábola. Y David actúa en su supuestamente justicia. Y dice, mira, ¿qué miras tú de esta parábola, David? Y David dice, oh no, ese hombre se merece la muerte 4 veces más de lo que hizo. Si se fija, como humanos, y somos así, como humanos decimos, oh, aquel pecador ingrato se merece, si es posible, la pena de muerte. Y Dios dice que tú no eres pecador también, ¿a poco no me fallas tú a mí también? Y le dice a Natán, ¿sabes qué, David? Lamentablemente de ese hombre que yo te estoy hablando que hizo esa tragedia, ¿eres tú? Allí David, como dice, se llevó un chanclazo en la cara. En decir, a Dios no se le escapa nada. Y eso es lo que quiero decirle, mi hermano, como seres humanos, nunca vamos a aceptarlo. El pueblo de Israel no lo aceptaba. Siempre Dios le daba una pregunta, ellos contestaban con otra pregunta. Como que si estaban jugando el juego de las preguntas. Nunca decían, no, sí, verdaderamente mi Dios, te estamos fallando. Y la palabra fidelidad, mi hermano, creo que no se las expliqué lo que significa. Significa firmeza, constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Otra palabra más recta es, la mejor forma de yo mostrar lo que significa fidelidad es el matrimonio. Porque es un compromiso, recordemos, los comprometemos en hacerles fiel ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Amarlos en la riqueza y en la pobreza. La otra, en enfermedad y en la salud. Y todo esto se nos olvida un año después, ¿verdad? Pero ese es el compromiso con Dios, es de la misma manera. Dios dijo, ustedes me van a ser obedientes, me van a obedecer, y esto solamente al pueblo de Israel le dijo un montón de veces, en lo que fue el libro de Éxodo, Deuteronomios, Números, Levíticos. Todo el tiempo le repitió lo mismo. Y se les había olvidado el pacto que Dios había hecho con ellos. Yo creo que a nosotros se nos olvida que una vez también levantamos nuestra manita en alto en el aire y dijimos, Señor, perdona mis pecados. Prometo de aquí en adelante, y creo que todos lo dijimos, hacerte fiel, hacerte tú mi Dios. Meses pasan y se nos olvida. Años pasan y se nos olvidan. Tenemos que recordar que Dios, como dice la clase en este día, Dios ama a esos que le son fieles. Amén. Me voy a pasar a lo siguiente, que es el inciso B. Dice, por decir que no aprovecha servir a Dios. Y esto lo voy a decir rápido. Creo que todos estuvimos en la clase que yo di de lo que fue el libro de Habacuc. ¿Se acuerda que todos dijeron esto? Nada aprovecha servir a Dios. El versículo 14 dice, habéis dicho por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. En ninguna manera digamos eso, mi hermano. En ninguna manera diga, buscar a Dios como que no vale la pena. Como que en vez de que me haga más millonario, me estoy haciendo más pobre. En vez de que ande un carrazo, un Mercedes-Benz, ando un Hondita o un Nissan que ya ingrato casi me deje en la calle. En vez de que, no, en serio, porque si hay veces que se nos viene eso a la mente,
Por ejemplo, yo tengo mi troquita. No me estoy quejando de mi troquita. Yo, la verdad, me admira esa troquita que todavía anda corriendo. Pero esa troquita me ha sacado de todas, mi hermano. Esa troquita, cuando todos mis otros carros se han quedado, esa no se ha quedado. Y yo digo, men, y es del 98, tiene ¿cuántos años? Casi como unos, ¿qué? 15 más, ¿verdad? 23, se imagina, 23 años. Y esa troquita, donde me pudiera llevar un Lamborghini, un Mercedes-Benz, me lleva y me trae, sin problemas. Lo que le quiero decir es que si yo fuera otra persona, me quejaría, decir, no sirve, ¿para qué ando yo siendo maestro, desvelándome a veces, estudiando un montón y haciendo mis PowerPoints y Dios mío, una Nissan del 98 me tiene todavía? ¿Sí me entiende? Ese es el yo quejarme, decir, no vale la pena servir a Dios. Pero el Señor, como digo, siempre viene y siempre el Señor es de esa manera, mi hermano. Es como el papá que le da a ver, en la cabeza, ya mi hijo, como que dice, ya hombre, ya levanta, ya abre tus ojos. Y el Señor dice, ¿qué no te espera algo mejor allá? ¿Qué no te espera, que yo no te he prometido cosas mejores que esa troca Nissan? ¿Que no te he prometido mejor algo que un Mercedes-Benz? Y la realidad sí. Entonces ahí es donde nosotros decimos, sí vale la pena servir a Dios. Amén. No hagamos esto, mi hermano, no nos quejemos, sigamos así, busquemos a Dios y no hablemos palabras violentas en contra de nuestro Dios. La segunda, o el punto número 2, perdón, reacciones del pueblo ante Dios. El inciso A dice, los infieles envidiaban a los soberbios. Y el versículo 15 dice, de ahí mismo de Malaquías 3, dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Se ha dado cuenta que muchos decimos, ese hace tantas cosas mal, nunca lo ha parado el policía, nunca le han dado un ticket, nunca ha ido a la cárcel, y a mí por 2 millitas que me pasé, y pum, me paró el policía y me dio un ticket de $100? Y decimos, pero yo soy hijo de Dios y por qué aquel ingrato no le pasa nada. O a veces como decimos, no, pues estos tienen casas hermosas y yo allá en mi casita que está hasta liqueando agua donde llueve. Y decimos como que, miro que el soberbio también tentan a Dios. Y sí, yo he tenido amigos que se burlan y yo siempre trato de decirle, mire, la peor cosa es burlarse de Dios. Y dicen, pues que me caiga un rayo, a ver si es verdad. Si me están entendiendo, se burlan, como librando, como diciendo, saliéndose y decir, sentirse mejor que Dios. ¿Sabe cómo somos delante de nuestro Dios? Y ni aún mucho más grande es Dios que eso. Es como una hormiga queriendo puchar un elefante. Así somos nosotros ante nuestro Dios. Que Dios nomás puede, como dicen, dar un paso y se terminó. La vida de nosotros está controlada no por nosotros, sino por Él. Y además, así queremos tentarle en decir, pues si Dios existe, como dicen los ateos, pues que sucede esto, que pase el otro, o que pase esta. Pero como le digo, mi hermano, en ni una de las maneras, nosotros como hijos de Dios, en realidad, y en esto es lo que se demuestra ser cristiano, mi hermano, es que en medio de la prueba, en medio de la lucha, a pesar de que a veces no tengamos nada en la refri tal vez, a pesar de que tal vez no haya ni gasolina en el carro, es de decir, mi confianza está en Dios, como dijo Habacuc. Sea que no hagan vacas, que no hagan ovejas, no hagan frutos en los árboles, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Porque Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Pablo también lo dijo, no importa que tenga o no tenga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es una gran diferencia, mi hermano, a decir de estas maneras, a hablar como habló, como digo otra vez lo puedo poner, Job, como habló Pablo, o como Cristo hablaba. Le decían a muchos, no, yo te quiero seguir, decía el Señor, adelante, sígueme, pero una cosa te digo, este hombre que tú miras no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto a seguirme? Y a otros decían, así no, así mejor no. Y otra de las cosas, mi hermano, ahorita se me vino rápido. En el libro de Malaquías, mi hermano, el pueblo estaba con una expectativa muy grande. ¿Sabe por qué? Porque el Señor había prometido en todos los profetas que si ellos restauraban el templo y eran obedientes y le servían, el Mesías iba a venir. Y iba a restaurar su reino, iba a establecer su reino y iba a gobernar las naciones. Y el pueblo dice, ya pasaron 100 años, ¿dónde está el Mesías? Y eso en serio, eso los debilitó, los desanimó, como en estos tiempos, mi hermano, van 2000 años.
Y la iglesia muchas veces dice, ¿dónde está el Mesías? ¿Por qué no ha regresado? ¿Por qué no ha venido por su iglesia? Pero recuerda, el Señor es paciente. Y en medio de estos 400 años que pasaron, mi hermano, que el pueblo estaba en un desastre, había unos pocos, puedo decir, fieles. Un remanente que el Señor tenía y siempre lo ha tenido. Y ahorita lo vamos a ver bien rapidito, me voy a brincar hasta allá. Siempre Dios tiene un remanente. Había una mujer que él era fiel y era joven, que era virgen, y era María. Había otro hombre que también era justo y era José. También estaba la mamá del Juan el Bautista. También estaba Zacarías, no lo confunda con el profeta, ¿ok? Sino que él era un sacerdote. Y él también era un hombre que se mantenía, a pesar de que dudó, y Dios lo deja mudo por hasta que nace Juan el Bautista, pero era un hombre que se servía a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Siempre Dios tiene su remanente, mi hermano. A pesar de todo el pueblo que le dé la espalda, a pesar de que todos se vuelvan, Dios siempre tiene un remanente. Como lo leí en la clase pasada también, el libro de Apocalipsis, que todos habían manchado sus vestiduras, pero el Señor dice, pero hay unos pocos que no las han manchado. Siempre Dios tiene su remanente, amén. En esto entendemos de que ellos decían que era mejor no servir a Dios, que era mejor ser como los soberbios que prosperaban y que tentaban ni aún a Dios y no les pasaba nada. ¿Sabe por qué decían esto? Tentaron a Dios y escaparon. Porque ellos, cuando se portaban mal, ¿qué pasaba? Asiria los llevó cautivo a lo que era el reino de Israel. Los asirios, perdón. Cuando el reino de Judá se porta mal, ¿qué pasa? Viene el rey Nabucodonosor, los babilonios los atacan y los llevan cautivos por 70 años. Como diciendo, ¿por qué nosotros, no? ¿Por qué nosotros sí nos va mal y por qué estos ingratos no? Lo que ellos no entendían, mi hermano, que lo que Dios estaba haciendo era trabajando en hacer un pueblo que le sirviese, un pueblo que le obedeciera. ¿Y sabe qué? 70 años pasaron, llevaron al cautiverio, volvieron y otra vez al mismo desastre. Es como digo, siempre somos como humanos, olvidadizos o en sí no le queremos ser fiel a Dios. Amén. Lo segundo, el inciso B del punto número 2 dice, los fieles decidieron servir a Dios. Una diferencia acá. Acá lo estamos pasando de una diferente historia. No diferente historia en el mismo capítulo, pero un diferente grupo de personas. Y mire lo que dice el versículo 16 de Malaquías, capítulo 3. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Sí se da cuenta? Que dice que habían unas personas, y le puedo decir que eran pocas, que esos dijeron, estos locos hablen como quieran, maldigan a Dios, se quejen porque tal vez no son prosperados, nosotros vamos a mantenernos firmes. Y dice que se escribió, como ahí dice, un libro de memoria. Y lo que pasaba aquí, hermano, recuerde que estamos aquí donde estaba el reino de Persia, ¿ok? Para que me entienda. Los de Persia tenían un costumbre que cuando algo bueno alguien hacía, lo escribían en un libro para tener memoria de eso. Y un ejemplo que le puedo dar, recuerde, el libro de Esther, el libro de Nehemías y Esdra fueron escritos después del cautiverio, ¿ok? En el tiempo de los persas. Si usted lee la historia de Esther, es cuando el rey que estaba era de Persia, ¿ok? Y se acuerda que el rey no se podía dormir. Y dicen, y mire, desde antes, ¿para cómo se duerme uno más rápido? Agarre un libro, léalo. O agarre la Biblia y va a ver si no le va a dar sueño. Y el rey dice, no me puedo dormir, ¿saben qué? Léanme las crónicas. Y lo que hablaba no eran las crónicas, mi hermano, del Antiguo Testamento de nosotros. Lo que él estaba hablando era de este libro de memorias. Y ahí estaba una historia de un hombre que se llamaba Mardoqueo. Y él se queda, oigan, este hombre hizo eso, libró la vida. Y yo la verdad no me acuerdo si fue ese mismo rey o otro rey antes de él. Y dice, oigan, ¿qué le dieron a él? Él se quedó allí, creo que hasta se le espantó el sueño y dijo, oye, ¿qué han hecho por este hombre? ¿Por qué? Porque estaba en un libro de memorias y esa era el costumbre y todavía el pueblo de Israel lo tenía. Y no solamente un costumbre, mi hermano, esto Dios lo enseñó con Moisés, que el pastor apenas creo lo tocó el domingo, no el pastor, perdón, mi papá, y el pastor también el domingo antepasado creo lo tocó también. Y el Señor también, mi hermano, tiene un libro de memorias. Cuando todo lo que nosotros hemos hecho, sea bueno o sea malo, y ahorita le voy a leer algo que hablando en el Nuevo Testamento, que lo dijo Pablo.
Y ahorita lo voy a leer, pero antes que me salga de esto, en el libro de Esther, mi hermano, podemos ver ese libro de, puedo decir, de récord de lo bueno que había hecho este hombre. Y sabe qué, el rey dice, ¿saben qué? Vamos a hacerle algo a este hombre. Y ni aún este hombre, ¿cómo se llamaba? Naam, si no me equivoco. ¿O cómo se llamaba? Sí, ¿verdad? No. Hasta él le dijo, hasta tú te tienes que rendirle homenaje a este hombre. Y él dijo, ni loco, ¿por qué lo odiaba? Porque eran judíos. Pero sí se está fijando. Y entonces Dios de la misma manera hace con estos justos y fieles. Y dice que se haga un libro de memoria para ellos. Mire lo que dice, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. En otras palabras, no piensan iniquidades, no piensan a altercar con Dios, no piensan en decir es mejor no servir a Dios, sino decir vale la pena servir a Dios. Y se mantuvieron fieles. Y una anciana, Ana, si usted se fija, dice que todo ese tiempo esa mujer se mantenía en oración, en ayuno, esperando al Mesías. ¿Y sabe qué? Qué lindo, mi hermano. Qué lindo tener esa fe como esta mujer. Bueno, en sí era una anciana, si no me equivoco, y si no me corrigen, hermanos. En de que sí miró al Mesías y dice, ¿saben qué? Ahora sí, estoy lista, porque he mirado lo que estaba esperando. Ese anhelo tiene que estar en nosotros de la misma manera. Ahora sí, el Nuevo Testamento, ¿no? Que es el libro de Corintios, y déjenme, lo voy a poner aquí arriba rápido. El libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Mire lo que dice, hablando cerca de lo que estaba hablando Malaquías. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, Pablo está diciendo, va a ser necesario que todos nos presentemos delante de nuestro Dios y Dios tenga un libro de memoria y lea ahí y seamos, más bien dicho, unos para bien, otros para mal, dice, otros para vergüenza, otros para vida eterna. Ahí se nos va a decir, ¿sabes qué? Aquí está todo lo que hiciste. Y wow. Y mire cómo es lo del Señor, hermano. A veces nosotros que pensamos que estamos haciendo un montón para Dios. En serio. Podemos decir, y me pongo yo siempre, mi hermano, estudio, doy clases, escuela dominical, a veces estoy en el sistema, a veces hago cosas extras para la iglesia. Yo hago un montón. Y mire cómo dice el Señor, en lo poco me fuiste fiel. No dice en lo montón me fuiste fiel. Así es que nunca nos queramos exaltar en decir yo hago más, un ejemplo, y no lo estoy poniendo, ¿ok? Yo hago más que Justin. Yo hago más que la hermana ya, que el pastor aún. En sí no. Sino que Dios lo recompensa en lo poco que hacemos, mi hermano. En lo poquito que hacemos. Pero lo que dice Pablo acá es que todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y todos vamos a recibir, sea bueno lo que hayamos hecho o sea malo. Procuremos, mi hermano, por hacer más bien. Y en aquel día podamos escuchar esas palabras como las escuchamos del pastor aquí, los que enseñamos, de decir, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La verdad, para mí sería, creo, el gozo más grande, mi hermano, que el Señor me diga esas palabras. Porque yo no quiero escuchar que me diga, que yo llegue muy contento, no muy como diciendo, yo hice un montón para Dios. Y el Señor me diga, oye, ¿quién eres tú? Y yo digo, Señor, pero soy junior, ¿no? Soy el que enseñaba. No te conozco, lo siento, no estás en mi lista de las cosas buenas que ahorita son las que yo estoy dando. Hazte un ladito, no te conozco. Eso es triste, mi hermano. Yo pienso que los versículos más tristes en la Biblia son esos. Que aquel que no sea yo escrito en el libro de la vida fue echado al infierno. En serio, esos son los versículos más tristes en la Biblia, mi hermano. Porque se le habló al pueblo de Israel por años. Dios mandó profetas por años. Mandó a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, ni aún el Mesías mismo, para hablarles. Amén. No, en sí no puedo ver ninguna excusa que nosotros tengamos. Amén. De ahí podemos entender que el Señor va a recompensar a aquellos que le sirven. Ahora, mi hermano, podemos preguntarnos, ¿de dónde viene entonces lo opuesto a la fidelidad? Lo que es ser fiel. Lo opuesto es la infidelidad. ¿Sabe de cuándo es que uno se hace infiel? Es cuando
ya estamos quitando la mirada de Dios y la estamos poniendo en otra cosa. Y me voy otra vez al matrimonio porque le digo, la mejor palabra que yo puedo poner, y no lo estoy haciendo por lo que yo he pasado, mi hermano, no crea que estoy tirando piedras, no, es la palabra más fácil y ni aún en todas las enseñanzas que encontré es la más segura que puedo dar ahí. La única manera, mi hermano, que el hombre o la mujer puede ser si era infiel es porque están poniendo la mirada en otra cosa ya. En serio, esa es la única manera. O la otra es por beneficio. Cuando nosotros somos personas interesadas por buscar a Dios, en otras palabras, buscamos a Dios nomás por interés, para que nos dé siempre. Y cuando Dios, como dice, no nos da lo que queremos, decimos, nah, así no busco de Dios ya. Y lo ha pasado, mi hermano, mucho en la iglesia, muchísimo que se han ido porque Dios no les ha dado lo que ellos supuestamente esperan de Dios. Como que si Dios es, como digo, como de esos juegos que usted le echa una cora y recibe $5. Dios no es así. Y ni aún nosotros no deberíamos de buscar a Dios por eso, porque Dios ya nos los dio a nosotros. Nosotros lo único que estamos haciendo ahora es ser agradecidos. Como dice, ni aún mi papá tocó este versículo, ni aún el libro lo toca. Juan dice, no es que nosotros le hayamos amado al primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y es así. Entonces, lo que quiero llegar a esto, mi hermano, es que nosotros no sirvamos a Dios por recibir algo a cambio. Una palabra más fácil porque nos dé dinero, mejores casas, mejores carros. No busquemos a Dios por eso. Busquemos a Dios porque estamos agradecidos por lo que ella hizo por nosotros, por el amor que ella nos dio. Y la otra, como digo, en el matrimonio de la misma manera. Si el esposo es de esos que siempre le daba flores, le daba chocolates, la llevaba a comer los mejores restaurantes, cuando no hay billuyo, la mujer dice, este ingrato ya no me está dando lo que me daba antes. ¿Qué pasa? Viene la infidelidad, en serio. Y es lo mismo que pasa con el pueblo de Israel. Por eso digo yo, y ni aún con la iglesia de Cristo, que el Señor siempre puso esto, que dice que nosotros somos la novia del Cordero. Si nosotros ponemos la mirada, mi hermano, en otras cosas, déjeme decirle que le vamos a ser infiel a Dios. No lo vamos a buscar. Y si somos interesados, hermanos, que nomás buscamos a Dios por interés, cuando Dios no nos dé lo que estamos pidiendo muchas veces, los vamos a alejar, enojados, tristes, diciendo Dios no es bueno, Dios no existe y no hace lo que yo quiero. Amén. Ya voy a ir terminando, mi hermano, y voy a irme a lo que es el punto número 3. Déjenme irme rapidito al PowerPoint y para ir dando conclusión a esto, ¿ok? El punto número 3 dice, respuesta de Dios a los que le sirven. El inciso A, los fieles le serán su especial tesoro. Versículo 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Si se fija, aquí el Señor está diciendo, y si usted ha leído muy bien lo que es el libro de Deuteronomio, el libro también déjeme irme rapidito a esos libros. El libro de Deuteronomio es el que más lo dice, que el Señor le dice, miren lo que dice el capítulo 7, versículo 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Desde el Antiguo Testamento el Señor está hablando de esa manera. No solo los dice a nosotros, mi hermano, no solo a la iglesia de Cristo, sino desde antes al pueblo de Israel se les decía que iba a ser un pueblo especial, pero, y este es el versículo que estaba hablando, primera de Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, pero quiero irme a este versículo, que le quiero enseñar algo. Cuando el Señor dice, recuerde que dice que el pensamiento decía que Dios los tiene como especiales si nosotros le servimos y le obedecemos. Y mire lo que dijo en Deuteronomio, ahí en el mismo libro, el versículo 26, 18, dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posición, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová, tu Dios, como Él lo ha dicho. Y es lindo escucharlo, mi hermano. Yo lo sé muy bien. Es lindo escuchar y decir, somos especial tesoro para nuestro Dios.
Oh, yo me siento y digo, wow, cómo me ama Dios que soy un especial tesoro. ¿Sabe qué es un especial tesoro, mi hermano? Es un tesoro que vale millones. No es cualquier tesoro, es un tesoro que lo han encontrado, lo ponen en un museo y dicen, "Mira, este tesoro es especial, vale millones de dólares". Eso es ser especial. Delante de Dios, cuando le servimos y somos obedientes, somos especial tesoro. Pero como he dicho siempre, como lo dije en la clase pasada, cuando nosotros obedecemos y somos leales a nuestro Dios y le somos fieles. Amén. Y el último versículo que le voy a decir ya es este, ¿ok? Que está en lo que es el libro de 2 Corintios 11:13. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera, ¿qué dice? Fidelidad. ¿De qué estamos hablando toda esta clase? De la fidelidad a Dios. Y Pablo está diciendo, y yo lo digo de la misma manera, mi hermano, que no venga Satanás como vino con Eva y nos engañe y nos aparte de la fidelidad a nuestro Dios. Porque Él va a venir con engaños, mi hermano. Cuando esté pasando por problemas, le va a decir que usted no sirve para nada, ¿dónde está su Dios? Y le va a meter un montón de cosas negativas en su mente para que sea parte de Dios. Cuando Dios no cumpla nuestros berrinches, de la misma manera va a decir, mira, eres hijo de Dios y Dios no te cumple lo que quieres, no te ha dado el Lamborghini que tú quieres. Yo sé que nadie quiere crear un Lamborghini, pero un ejemplo que le estoy poniendo. O no nos ha dado, tal vez, no sé, algo material o algo que querramos, Dios tal vez no nos ha dado y decimos, ya mejor dejo a Dios. No lo dejemos engañar por el enemigo, mi hermano, en ninguna manera. Él es astuto. No estoy diciendo que es más que Dios porque no lo es, pero Él es astuto. Si nosotros nos descuidamos, los va a engañar y los va a apartar de nuestra sincera fidelidad a nuestro Señor. Pero más que todo, mi hermano, seámosle fieles a nuestro Dios, que vamos a tener una recompensa allá en el cielo. Amén. Y la recompensa más linda es la que Cristo mismo ganó por nosotros, que es la corona de la vida. Amén.